Buenos días. Mi nombre es Alejandra González Sanmamed, soy profesora del área de fisioterapia. Os voy a presentar una metodología, no sé si es tan innovadora como es el debate científico, pero bueno, desde un punto de vista del pensamiento crítico. Nosotros tenemos muchos alumnos que probablemente pues, están mucho más vinculados a unas clases magistrales, donde pues, el pensamiento crítico para ellos pues, es como algo, una frase. Intentamos desde fisioterapia hacer que ese pensamiento crítico esté presente en los alumnos, debido a que por la propia profesión van a tener que tomar muchas decisiones y no simplemente van a tener que pues, repetir unos contenidos tal y como se los hemos dado en algún momento dentro de las asignaturas. Por lo tanto, utilizamos este debate científico como una herramienta pedagógica apoyado en ese pensamiento crítico para evaluar, por un lado, la formación, la calidad de la formación. Se ha aportado mucha importancia a la evidencia científica. Para ello se ha estructurado una búsqueda de información bibliográfica que apoyaba todos los contenidos que se habían dado previamente en clases teóricas e incluso dentro de las propias prácticas, y los alumnos tenían que trabajar en esos artículos. ¿Cómo lo fuimos desarrollando? Pues bueno, lo que intentábamos era demostrar que esa evidencia científica, a partir de esos artículos, podía ser útil para ellos y que pues, debían de manejarlo de una manera crítica y tratar de extraer de esas investigaciones pues, lo más relevante y lo más aplicable para esos tratamientos. ¿Cómo se prepararon los debates? Pues por lo pronto lo primero que hicimos fue utilizar lo que se había dado como contenidos teóricos y también como contenidos prácticos, las típicas clases impartidas por los profesores, y luego a partir de ahí ir utilizando esos contenidos en búsqueda de determinados materiales de apoyo dentro de plataformas como PubMed o Cochrane. Los alumnos con todo ese material generaban preguntas, intentábamos resolverlas en todo lo que era el proceso de los laboratorios de prácticas. Previamente a los debates se utiliza un cuestionario inicial para ver qué es lo que ellos consideran acerca de sus opiniones de debates y si tuvieron alguna experiencia previa en esos debates. Además, se tiene en cuenta la edad y sexo de los participantes. Hemos obtenido de los 39 alumnos que se habían presentado a prácticas, la totalidad de los alumnos han asistido. Teníamos una población de 22 mujeres y de 17 varones. El grado de fisioterapia es bastante equitativo en cuanto de género. Solo un pequeño porcentaje no había participado nunca en ningún tipo de debate, con lo cual era bastante novedoso para ellos porque no sabían muy bien sabían de qué se trataba, pero al no participar no sabían cómo se desarrollaba. Lo que se hizo era, desde Secretaría vienen estructurados los grupos, venían 4 grupos estructurados para cada práctica. Lo que se hizo era, a través de la distribución de tarjetas señalizadas con A y B, un subgrupo A y B que correspondían a los grupos que iban a debatir y que iban a, pues, de alguna manera, generar esas diferentes posiciones. Grupos pequeños, porque en cada grupo de prácticas no superaban aproximadamente los 12 alumnos, ese era el grupo. Si bien pueden ser estructurados de diferentes maneras, teníamos grupos de 9 y teníamos grupos de 12, nosotros no podemos influir nada en ello porque ya venían organizados desde Secretaría, con lo cual nosotros sobre esos grupos solamente lo que hacíamos era redistribuirlos en 2, ¿vale? Para generar esos debates, esos foros de debate.
La estructura del debate era, se les proporcionaba a cada subgrupo un cuestionario con preguntas para que ellos pudieran empezar esos debates y bueno, a través de un código QR para que nadie supiera de una parte ni de otra cuáles eran las preguntas que se iban a formular. El debate en sí mismo constaba en una preparación que realizaban los alumnos en el mismo grupo, en el mismo subgrupo, presentaban sus argumentos en función de esas preguntas que tenían y luego se entablaba a través del grupo A, formulaba, el grupo B discutía y se formaba esa discusión de tipo abierta, de manera que al final llegaban a unas conclusiones y se les volvía a facilitar un cuestionario final sobre de alguna manera, qué opiniones tenían respecto de esa experiencia. El cuestionario inicial, pues ya teníamos una base bastante importante que normalmente todo el tiempo los cuestionarios, más del 95% de los encuestados lo daban de maneras, las respuestas que daban eran afirmativas, o sea, eran positivas. Por ejemplo, 95% creía que los debates eran valiosos a nivel de su uso en la universidad. Mejoraban también la comprensión de los contenidos. El 90% también desarrolló habilidades de pensamiento crítico, que eso era lo que más nos interesaba. Y que el 97% le interesaba más el hecho de compartir esas ideas y poderlas discutir. Dentro del cuestionario final, es decir, cuando ya habíamos tenido el paso del debate, lo que más valoró, fue bastante interesante eso, 34 alumnos de 39 que habían asistido, una discusión abierta, donde ellos podían expresarse y podían trabajar de manera respetuosa y colaborativa. Y además, en términos de experiencia que tuvieron referente de los debates, lo valoraron como que habían ayudado incluso a la mejor comprensión de los contenidos. Valorados en una escala de 1 al 10, le dieron un 7,74, casi 8, que habían conseguido aprender a sintetizar también esa información de una manera un poco compleja. Tenemos una asignatura que pues, entraña ciertas dificultades a la hora de comprensión de los contenidos y en todo momento, luego os lo voy a enseñar, que la comprensión está presente en casi todos los porcentajes positivos de este estudio. Y la aplicabilidad a nivel de poder utilizar la teoría que se había dado a nivel práctico para ellos también fue muy importante. Justificar esas afirmaciones apoyándose en la evidencia científica para ellos también fue considerada de una manera bastante positiva. La eficacia y la utilidad de los aparatos que nosotros estábamos trabajando en el laboratorio también fue considerada de una manera positiva. Dentro de los puntos mejor valorados de ellos, consideraron que el aprendizaje colaborativo, que el pensamiento crítico y esa posibilidad a reconocer esos límites que puedan tener esos contenidos que se le van impartiendo, pues también eran valorados positivamente por ellos. Uno de los porcentajes más importantes que obtuvimos era que volverían a participar en un debate de este estilo. Con lo cual, para nosotros, pues, bueno, fue muy, muy importante. Dentro de los cuestionarios iniciales y finales que podíamos comparar, nosotros hemos valorado la comprensión de lo que se le ha dado con contenidos de la asignatura, la participación. Han asistido el 100% en cada uno de los debates, no había en ningún momento ese de, bueno, puedo cambiar de grupo para ver si puedo luego asistir a la clase que me falta. La asistencia fue absoluta.
como he comentado, mejoró esa aplicabilidad de los contenidos, volverían a participar en debates como el que se estaban planteando. Las aportaciones a nivel innovadoras fue que se implementó en el grado de fisioterapia un debate científico, la participación de los alumnos fue total, cuestionarios autoevaluables donde ellos mismos pueden evaluar su nivel de aprendizaje, una evidencia científica que constantemente pues, estamos impulsando desde fisioterapia y una evaluación continua y sobre todo una retroalimentación. Desarrollar, por lo tanto, para nosotros el impacto en el aprendizaje, un pensamiento científico, un aumento en la comunicación, un aprendizaje activo, un trabajo colaborativo, una replicabilidad, porque luego nosotros hemos impartido también un cuestionario de en qué asignaturas crees que el debate científico podía ser útil y casualmente en las asignaturas un poco como consideradas las más difíciles o las más complicadas de la carrera, pues era donde ellos consideraban de que podía ser útil por esa amplitud y esa colaboración y ese pensamiento, por lo menos un poco más objetivo, de los contenidos. Muchas gracias. Menos para posibles preguntas o comentarios que hayan podido sugerir estas comunicaciones. Desde, no sé si online hemos recibido alguna consulta, alguna, en este caso no, Miguel. ¿Se oye? Vale. Nada, desde, o al menos por ahora, ninguna. Destacar lo interesantes y bueno, las aportaciones de cada uno de los ponentes, y hay muchos comentarios en relación a eso, pero no existe ninguna pregunta específica. Ninguna pregunta en concreto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario por parte de las personas aquí asistentes? ¿Sí? Sí, vamos a utilizar el micrófono para que lo puedan oír también a través de Internet. A mí me gustaría preguntarle a Alejandra, porque me pareció muy interesante el tema de los debates. Entonces, si algo sirve en estos foros es para poder luego replicar. ¿Los debates se hacían siempre presencialmente? O sea, ¿eran siempre en el propio aula? Sí, nosotros lo que teníamos eran 4 grupos, eran prácticas. El micrófono, por favor. Eran 4 grupos de prácticas. Esos 4 grupos nosotros lo distribuíamos en 2 subgrupos y esos, lo que sí que teníamos que hacer era repetir en cada uno de esos grupos ese debate. O sea, lo que intenté es que en cada grupo de debates lo que se debatía fuera distinto, pese a los contenidos de la asignatura, que lo que queríamos era que esos contenidos básicos, digamos, de alguna manera, se mantuvieran. O sea, no que en un grupo tengamos un contenido en particular y en otros tengamos otro y que ellos, pues luego al final, pues había ahí como una segregación, ¿no? Como un sesgo. Entonces, lo que sí intentaba era que las preguntas, aunque fueran diferentes, de alguna manera, para que luego cuando salieran no hubiera un comentario luego de pasillos diciendo, pues mira, es que sobre este tema hemos debatido tal cosa y salió tal otra, pero también ese comentario de pasillo era bueno porque al final se iba recogiendo esa información que se iba divulgando y se iba, de alguna manera, ese pensamiento crítico también evoluciona hacia ello, ¿no? O sea, que los alumnos pues también un poquitín comenten y qué te pareció y luego en el resultado final, en lo que vimos en las encuestas, pues a mí me llamó mucho la atención porque en ningún momento se valoraba negativo, porque tenían para poder dar su opinión de una forma que se podía mejorar, porque lo he puesto, ¿qué te parece? ¿Qué podrías mejorar y qué tal? Y sin embargo, constantemente fue como a positivo. O sea, 95% constante de reseñas buenas, con algunas cosas que había que sí que, por ejemplo, era como un comienzo de implementación del debate, pero esperamos que luego ir afinándolas y ir mejorando en muchas más cosas.